Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Reciban un caluroso saludo desde la Iglesia de Cristo en Mexicali. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en esta semana. Continuamos con nuestro taller de discipulado. Como recordarás, venimos hablando ya en varias clases acerca de la relación de discipulado. Hemos venido hablando acerca de que el discipulado es un mandamiento. Y también hablamos del discipulado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la semana pasada hablamos del discipulado los unos a los otros. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los medios de discipulado. Los medios de discipulado. Hablaremos también de los alcances de las relaciones de discipulado. Una pregunta importante que debemos realizarnos es: ¿qué efectos tiene el discipulado del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de los unos a los otros en nuestra vida? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué propósitos cumple? Por otro lado, también es importante que nos preguntamos cuáles son esos medios, cuáles son esas formas, cuáles son esos medios de la gracia de los cuales dispone el discípulo, de los cuales dispone el Hijo de Dios para crecer cada vez más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Entonces hablaremos de las metas y propósitos del discipulado, y hablaremos también de las herramientas y recursos del discipulado. Básicamente, como un repaso, quiero que recuerdes que la semana pasada en la clase de discipulado los unos a los otros, hablábamos de que en el Nuevo Testamento encontramos 59 mandamientos relacionados entre los unos y los otros. Hablábamos de que gran parte de ellos eran mandamientos dados en forma positiva, o sea que nos enseñan a cómo relacionarnos los unos con los otros. Y hablamos también que otros mandamientos son dados en forma negativa, o sea que nos dicen no se relacionen de esta o esta otra manera, porque atenta contra el crecimiento, contra el desarrollo, contra el florecer del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. También hablamos la semana pasada acerca de las metas y propósitos del discipulado. Una pregunta importante en relación a los mandamientos de relacionarnos los unos con los otros. Una pregunta importante es, bueno, ¿y de qué manera podemos ser motivados? ¿De qué forma podemos ser inspirados para vivir esos unos a los otros? Pasando ahora a las metas y propósitos del discipulado, tenemos que, hablamos la semana pasada, que es ponernos el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Creada a imagen de Dios, hablamos de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Hablábamos también de reflejar la gloria del Señor, de ser transformados a su semejanza. Hablamos también de completar la obra de nuestra santificación. Son buenas metas, son grandes expectativas, pero una pregunta importante también es: ¿de qué forma, con qué medios, con qué recursos el Hijo de Dios cuenta para alcanzar esas metas y esas expectativas en su vida espiritual? Estamos hablando en el contexto del discipulado. Hermanos y amigos, vamos a ver ahorita algunos elementos importantes, algunas herramientas importantes. Pero quiero que consideres lo siguiente: va a ser muy importante que tú puedas echar mano de ellas, de cada una de las que escuches. Tú puedas ser un hombre, puedes ser una mujer en apego, que usa, que practica, que tiene en alta estima cada recurso espiritual que Dios nos ha dado para ser más como Jesús. Te aseguro que si te apegas al uso constante y sincero de estos recursos espirituales, te darás cuenta que absolutamente nada te faltará. Y cuando tu corazón esté convencido de que
en estos recursos espirituales, lo tiene todo. Cuando tu corazón crezca en confianza, cuando tu corazón tenga fe en estos recursos espirituales, ¿sabes una cosa? Vas a crecer verdaderamente. Y tu discernimiento, tu agudeza, tu carácter, tu ética cristiana también se irá a la alza, porque estos recursos y herramientas bíblicas tienen el poder para transformar tu vida de una manera muy, muy especial. ¿De quién hablamos? Bueno, inicio hablando de algunas influencias espirituales. ¿Y a qué le llamo influencias espirituales? Bueno, dado que se ministran a sí mismo, que sus facultades e influencias están determinadas por sí mismo, es que les llamamos influencias espirituales. ¿A qué nos referimos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque mira lo que se dice del Padre en 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. El Dios de paz los santifique. ¿A qué nos referimos con santificación? Se refiere al proceso de volvernos cada vez más santos. Es la santificación que se obtiene con la experiencia, con el vivir a Cristo, con el obedecer a Cristo, amar a Cristo, cumplir los mandamientos, cumplir sus enseñanzas. Mientras las vamos poniendo en práctica, estamos experimentando a Dios. Y eso trae como resultado o consecuencia la santidad progresiva, una santidad que va en constante crecimiento. Efesios 5:25-26 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Quién hace santa a la iglesia? Cristo la hace santa. Leíamos ahorita que Dios los santifica. Dios los santifica, Cristo nos santifica, y como veremos también aquí en Romanos 15:16 dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu. El Espíritu santifica. Y si, hermano, nosotros hemos de ser ofrenda agradable a Dios, ofrenda grata, será grata solamente porque es santificada por medio del Espíritu. No hay otras formas, no hay otros medios, no hay otras maneras en los cuales esto se pueda lograr. Dice 2 Tesalonicenses 2:13, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Fuimos elegidos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu. Influencias espirituales. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se ministran a sí mismos. Hablemos ahora de herramientas o recursos del discipulado, los que tú y yo tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, claro que van a operar en toda relación de discipulado de una manera muy poderosa, porque el discipulado espiritual surge y se da en un contexto, en el marco de la influencia de la Trinidad. Cuatro herramientas quiero compartir contigo esta noche. La primera de ellas es la herramienta de la palabra. La segunda de ellas, quiero hablarte acerca de la oración. La tercera herramienta o recurso de discipulado es el ayuno. Y la cuarta herramienta o recurso de discipulado es
la iglesia. Comencemos entonces con la palabra. Dice Juan 17:17, santifícanos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Puedes leer también 1 Pedro 2:2, Salmo 119, versículo 11, y 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Pero ¿qué tenemos aquí en Juan 17:17? Tenemos a Jesús orando por el progreso, orando por el perfeccionamiento de nosotros. Y dice aquí que se logra en la palabra. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Seremos santificados en la verdad cuando lo hagamos en la palabra. ¿Y a qué se refiere este término de en? En significa estar inmersos en, estar inmersos dentro de o en medio de. Eso es lo que puede santificar nuestras vidas. El tema aquí no es cuánto aprecio o qué buenos sentimientos o qué buen concepto tú tienes de la Biblia, porque pudieras decir, es que tengo una en mi casa, es que la tengo en el celular, es que la tengo entre los grandes libros. No, el punto es que permitas su influencia, que te toque. Y si como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada, pues que te corte, que te inspire. Y si es como un martillo, que te golpee. Pero que obre de una manera poderosa en tu vida. Mira nada más el alcance de la palabra de Dios en el contexto del discipulado. Santiago 1:21 dice, por esto, despójense de toda la inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Y esta es una convicción a la cual debemos aferrarnos como cristianos. Es un ancla de fe para cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene el poder para salvarnos la vida, y cuando estemos discipulando, tengamos fe de que esto puede hacer la palabra de Dios cuando la abrimos, cuando la mencionamos, cuando la compartimos a otros. Uno a uno, un grupo de 3, en un grupo de 8, de 10, de 12, en una predicación congregacional. ¿Qué más puede ser la palabra de Dios? Bueno, pues en un tiempo de discipulado con la palabra, en un tiempo de discipulado con nuestro Señor Jesús, mira lo que pasó en Lucas 24:32. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Cuando Jesús estaba hablando con estos hombres en el camino a Emaús, mira lo que pasó porque fueron expuestos a la palabra, porque se les explicó la palabra. Y cuando nosotros estamos también en el contexto del discipulado, la explicación, el entendimiento, la comprensión de la palabra juega un papel importantísimo en temas de la fe. En temas de la fe, esto pasó. El corazón de estos discípulos ardía, y luego van y se encuentran con los otros 11. También al compartir las Escrituras, comunicamos palabra de vida. Hechos 7:38 dicen, este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Discipulado, cuando abrimos la palabra de Dios, comunicamos palabra de vida, palabra que levanta, palabra que inspira, palabra que vuelve a dar fortaleza, que reanima al cansado, que inspira al que sentía que no vale la pena continuar. Son palabras de vida. ¿Cuánto entendimiento de tenemos cuando hablamos del contexto del discipulado? Lo opuesto también es verdad.
si no se abre, si no se comunica, si no se traza la palabra, todo esto pues quedará almacenado y esperando en algún momento tomar su lugar. Una más, cuando compartimos escrituras, ayudamos a acrecentar la fe entre nosotros, porque Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esta es la meta cercana, la meta corta cuando estamos discipulando, que la fe de quienes escuchamos crezca, que digamos, así sea, alabado sea Dios, wow, me queda en claro, oh, lo he entendido, me cuesta, me desafía, pero quiero vivirlo, quiero vivir la palabra de Dios. Qué gran recurso, hermanos, qué herramienta tan especial tenemos en la preciosa palabra de Dios. ¿Qué otra herramienta tenemos? La segunda, la oración. Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La confesión, dice, y la oración los unos por los otros. Qué especial es cuando podemos ministrar, cuando después de cada domingo levantamos por ahí una lista de oración para orar los unos por los otros. Es una herramienta poderosa de discipulado, porque ayuda, porque acerca, porque conecta, porque se basa en el amor, porque se basa en la consideración del otro, en el deseo de bienestar del otro. Qué especial cuando podemos orar los unos por los otros. Colosenses 4, versículo 2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar su palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Intercedan por nosotros. Un gran tiempo de discipulado es un gran tiempo de oración, es un gran tiempo de intercesión, es un gran tiempo de clamor. Valgámonos de eso, usémoslo. O sea, qué gran recurso tenemos. Ese dobla corazones, ese dobla voluntades, ese inspira al espíritu abatido. Eso llena de fortaleza e inspiración al que creía que no podía salir de la situación en la cual su pecado le tenía preso. Colosenses 4:12 dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Mira nada más, oración para firmeza, está orando por ustedes porque quiere verlos firmes en la fe. Qué gran discipulado puede tener un discipulador con sus discípulos, si ora por ellos, si intercede por ellos, si los tiene en su corazón. Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Qué especial poder echar mano de estos recursos y ver el potencial transformador que tienen para que un corazón se vuelva más como Cristo Jesús. Tercer recurso, el ayuno. Hechos 14:23 dice, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Con oración y ayuno, la oración, el ayuno formaban parte del contexto de discipular, los nombramientos, decisiones importantísimas. Y después de ahí, vámonos a Antioquía. Continuaron su camino, pero te das cuenta qué tan importante es el ayuno también en la vida de discipulado de la iglesia. Es vital. Y sinceramente también es una práctica, una disciplina espiritual muy olvidada. Muy olvidada.
y es también, dicho sea de paso, de las que captan, de las que llaman la atención de Dios en esos momentos difíciles para nuestra propia persona, para nuestra propia persona. También es un gran recurso de discipulado y típicamente solemos echar mano de él cuando vemos el estudio de pecado con alguien y decimos, amigo, es tiempo de ayunar, pero ¿sabes qué? Yo quiero acompañarte, yo quiero ayunar contigo y vamos a ayunar por tu corazón y vamos a ayunar para que Dios te sensibilice, para que Dios te dé un corazón tierno, para que todo lo que has escuchado te lleve al siguiente paso con Cristo. Quizá después de ahí olvidamos lo que es ayunar, pero cuánto bien hace en un contexto de discipulado también, cuando queremos que la edificación que estamos trayendo, la instrucción y la enseñanza que traemos a la iglesia, los grupos pequeños en charlas, en el 1 a 1, etcétera, etcétera, peguen o tengan fuerza. El ayuno es una gran, pero gran herramienta espiritual. Y el cuarto recurso, importantísimo y que está relacionado con los unos y los otros, es la iglesia. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Mira nada más de lo que estamos hablando. Ese animémonos unos a otros sucede en el contexto de una reunión, en el contexto de congregarnos, de vernos, de estar juntos, de que se encuentren todos aquellos y aquellas hermanos, hermanas, cuyo común denominador es Cristo, que van a alabar, que van a adorar. En el contexto de la iglesia sucede todo esto. ¡Cuán importante es la iglesia para discipular nuestras vidas! Porque desde que llegamos a la iglesia, un saludo, una sonrisa, un ánimo, un ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Discipula nuestras vidas. Que los hermanos están hablando y están inspirándonos y animándonos. Cuando vemos a los hermanos, a las hermanas, cada alabanza, cada canto, la bienvenida, la santa cena, la colecta a los pobres, la ofrenda, la predicación, los anuncios, y esos son momentos especiales porque podemos también de forma particular de pronto tener ahí alguna plática profunda con hermanos, plática profunda con hermanas que nos ayudan y nos inspira, nos recarga, dices, wow, qué bueno que tengo la comunidad de cristianos, de hermanos que me ayudan a ser más como Cristo. Ningún cristiano vive en una isla o vive solo para él, con sus actitudes y sus actos que no repercutan a nadie. Claro que no. O sea, cada acto, cada pensamiento, cada actitud produce efectos sobre los otros. Entonces, una gran herramienta, recurso espiritual de discipulado es la iglesia. Te quiero leer un comentario que se encuentra en este libro, Consejería Bíblica Cristocéntrica, que dice, en una iglesia saludable, los miembros tienen una expectativa de que es normal para los creyentes cuidarse y aconsejarse unos a otros con la palabra. Nadie tiene que darles permiso para empezar a amarse unos a otros e invertirse los unos en las vidas de otros. No hay programa de consejería en el cual inscribirse, ninguna capacitación formal que deba hacerse, ni lista de pasos formalmente aprobados que se deban seguir a fin de ayudar a alguien que está batallando. En otras palabras, en una iglesia saludable, cada hermano ve como normal el ir y ayudar, el ir y servir. No tienes que preguntar, no tienes que, oye, este hermano, oye, ¿cómo está este hermano? Oye, ¿cómo está este otro matrimonio? Tú puedes hacerlo. No es necesario preguntar, ¿quieres saber?
¿Quieres en tu corazón? Dios puso, sabes, quizá tenga necesidades, llámales, háblales. Y te pongo este desafío, te pongo este reto, Te animo a no triangular. Si Dios ha puesto eso en tu corazón, te animo a hablar directamente. Y te animo a que lleves ese mensaje de ánimo, de inspiración, de reto, ¿por qué no? De desafío, de exhortación, de consuelo, de inspiración de manera directa. Hazlo. Y verás qué especial es participar en esas relaciones activas, dinámicas de discipulado. No es necesario pedir permiso para ayudar a otro. Hazlo libremente, hazlo abiertamente. Busca tomar un café, busca tener una videoconferencia, busca hacer lo que tú quieras. Dios se va a glorificar. Estoy convencido de que en ese contexto de discipulado, ambos, llámese uno, dos, llámese 2, 3, 5, 10, los que sean, serán más como Cristo. Mira el impacto que tiene el discipulado de los unos a los otros. Dice Santiago 5:20. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¡Qué impactante es la influencia, la cercanía, el tomar valor, el abrir un espacio de tiempo, el tener la búsqueda, el preocuparse, el llevar la palabra, el haber orado, el haber ayunado, el orar y ayunar en conjunto con ese hermano o hermano, grupo de hermanos? Porque ¿sabes qué dice? Los salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Es un gran privilegio el que Dios nos confiere de poder impactar de esta manera la vida de las personas. ¡Qué grande es nuestro Dios! Le da trascendencia a nuestra vida, le da valía, le da importancia. O sea, imagínate, poder servir de esta forma a nuestro Padre del cielo. Muchas cosas suceden en el discipulado. Y algo que debes de estar presente en el discipulado es el desafío. Pero fíjate a lo que me refiero con desafío. No me refiero a que vamos a tener una actitud de siempre encarar, estar buscando el defecto, estar buscando la falla, estar buscando el error. O sea, de hecho, lo que sí quiero decirte es que finalmente el discipulado es una herramienta que va a exponer la condición humana, nuestra naturaleza humana o pecadora o pecaminosa. Eso sí debe ser el discipulado en cualquiera de sus formas. A veces se presenta con un desafío frontal, a veces se presenta con palabras de ánimo y aliento que vienen en la Escritura. A veces se presenta también con una exhortación, con un ánimo, con un consuelo, con una inspiración. A veces se presenta también en el descubrimiento de mis dones, porque en un tiempo de discipulado, viendo las Escrituras, descubrí para qué el Señor me tiene aquí en la iglesia, ¿no? Pero Dios usará todos esos tiempos para que seamos más como nuestro Señor Jesús. Podemos hablar del profeta Natán y de David. Mediante la reprensión, el Señor fue glorificado. Natán reprende a David y dice, tú eres ese hombre. Podemos pensar en Moisés y Josué, ánimo y entrenamiento. Podemos pensar también en Elías y Eliseo, entrenamiento y sucesión. Podemos pensar en Jesús y los 12, entrenamiento práctico, teológico, amoroso, del desafío, de la confrontación. O sea, todo lo tuvieron en Jesús y obviamente enseñanza. Pensemos en el paralítico y sus 4 amigos. Acercamiento a Jesús, eso hace el discipulado, acercamiento a Jesús. Hace falta el corazón de amor para que en ese grupo de discipulado, en ese contexto de discipulado, amemos y llevemos a los otros a los pies de Cristo. Piensa también
en Aquila, Priscila y Apolos. Guianza hacia el evangelio completo. Ellos lo toman, lo ven, dicen es un hombre poderoso en palabras, pero le conducen, le presentan con mayor claridad el evangelio. Hermanos y amigos, por lo que leemos en estos casos hubo el elemento del amor. Y una característica, es el fondo de todo. El discipulado va a pegar y va a agarrar muy bien si nosotros amamos al discipular, si a nosotros nos interesa el bienestar espiritual de aquellos a quienes discipulamos. Y voy a terminar ahora con 5 metas o propósitos prácticos de discipulado, propósitos muy prácticos. O sea, ¿qué cosas en lo práctico puede dejar el discipulado? La primera de ellas, una instrucción completa en teología cristiana y conocimiento bíblico. Cuando llegan los hermanos, no podemos, hermanos míos, sacrificar en aras del compañerismo, en aras de estar cerca de la convivencia que debe existir, pero no podemos sacrificar la instrucción completa, tal como se habla en Hechos 2. No podemos sacrificarla. O sea, es importante que se vayan desarrollando en el conocimiento de Dios. Número 2, estabilidad cristiana. O sea, en el discipulado hemos de buscar eso, la estabilidad cristiana, el compromiso, profundidad devocional, normas disciplinadas de vida. O sea, que nuestro hermano, que nuestra hermana están creciendo, y es evidente su crecimiento entre las personas, porque cada vez hay mayor discernimiento, hay mayor prudencia, el hermano, la hermana, ¿verdad?, tiene hábitos espirituales que le van definiendo vez con vez. Número 3, descubrimiento de sus dones y entendimiento de la voluntad de Dios para su vida. En el discipulado también hemos de interesarnos para que cada hermano y cada hermana descubran sus dones, sepan para qué los ha traído Dios, qué papel vital e importante juegan en el cuerpo de Cristo, qué pieza se necesita en tal ministerio, y que ellos bien pudieran cubrir. Y para terminar, número 4, número 5, preocupación por la gente, tanto los perdidos como por los salvos. En el discipulado también animamos y hemos de animar a que puedan preocuparse por la gente, a que puedan preocuparse otra vez por los salvos, los hermanos en la fe, el discipulado los unos a los otros, pero también por los de afuera, por el compañero de trabajo, por el vecino, por el familiar que vive en casa, ¿verdad?, por el primo, el tío, la tía, por todos ellos, que siempre el corazón esté sensible a soltar semilla, a soltar la semilla de la palabra de Dios. Número 5, además, un bonus, vamos al número 6, Número 5, destreza. Destreza en las relaciones interpersonales. Es importante también que en el discipulado podemos enseñar cómo relacionarnos. Algunos de nosotros cuando llegamos ahora sí que en bruto, ¿verdad? Y casi éramos de aquellos de que decían, no, pues yo no tengo pelos en la lengua, yo digo porque soy muy sincero, y dijo aquel algún día, pues bien te valdría tenerlos porque para que te tuvieras un poco. Algunos son ásperos, rudos, otros con poca consideración, algunos nos falta el amor, etcétera, etcétera. Bueno, en el discipulado podemos ayudarnos a esas relaciones interpersonales y para influenciar a los inconversos en favor de Cristo. También les enseñamos cómo relacionarse en una fiesta familiar, en una reunión, en el comedor cuando estás ahí en tu hora de trabajo, en tu línea de trabajo, por ahí en el departamento, etcétera, etcétera, o con la gente si tienes un negocio, ¿verdad?, tras el mostrador, lo que sea, podemos aprenderlo. Y número 6, participar de la experiencia de la entera santificación y edificar a partir de ella, y nunca debe permitirse que sea un sustituto.
Es una gran meta y propósito práctico participar de la experiencia de la entera santificación. Si tú, hermano, no estás participando de una relación dinámica de discipulado, si tú, hermano, si tu hermana tampoco lo estás haciendo y te pasa tu vida en la iglesia sin saber cómo se está desarrollando tu familia espiritual, cómo está creciendo, y de pronto si tú eres de aquellos o de aquellas que caray, ya se bautizó, caray, ya está dirigiendo, órale, oye, ahora el otro, si te hace desconcierto el ver que las cosas están pasando, cuidado, acércate, participa, eres un discípulo, eres una discípula de nuestro Señor Jesús. Recuerda, estos métodos y propósitos del discipulado pueden llevarse a cabo y se van a llevar a cabo en el contexto y en el marco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias a todos y que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Dios los bendiga. Amén.